Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Algunos me conocen, otros no, por eso quiero presentarme. Soy el hermano César de la iglesia Roquetas de Mar. Sí. ¿Conocen Roquetas de Mar? Antes se utilizaba este lugar para predicar el evangelio en los retiros, por eso algunos tienen buenos recuerdos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Estoy muy feliz, muy contento con ustedes, la iglesia de Tarancón, y me siento como en casa. Sí. Vamos a saludar unos a otros primero. Sí. Vamos a comenzar con la oración. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso y santo, te damos gracias. A través de tu infinito amor y tu misericordia, nos has hecho tus hijos amados. Ahora queremos vivir según tu voluntad, pero con nuestra propia fuerza, ¿qué podríamos hacer, Señor? Por lo tanto, te pedimos que estés con nosotros y nos dirijas nuestro camino y nuestros pasos conforme a tu palabra santa. El día de hoy es un día especial, ya que es el Día del Señor. También es la gira del sermón de la Iglesia de España. Por eso muchos misioneros, pastores y evangelistas están en diferentes iglesias. Por lo tanto, guarda, Señor, su vida, guarda su corazón, su salud, guarda cada iglesia que tendrán la comunión santa el día de hoy. Guarda precisamente al pastor Julián que está predicando en Segovia, que tenga buena comunión allí con todos los hermanos. También queremos nosotros aprender tu palabra, por lo tanto te pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros, enseñándonos lo que nos quieres decir, para poder corregir nuestros errores y para poder servirte estando firmes en nuestro puesto. Dejando esta palabra en tus santas manos poderosas, en el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a buscar San Lucas en la Biblia, capítulo 1. San Lucas capítulo 1, el versículo 19. San Lucas capítulo 1, el versículo 19. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer juntos. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Desde la creación, Dios quiere enseñarnos muchísimas cosas, ¿no? Por eso a través de la creación podemos aprender. A través de la creación del hombre, ¿sí? A través de la creación de los animales, ¿no? Los peces. A través de toda la creación podemos aprender y sacar la lección espiritual. ¿Sí? Hoy yo he preparado este tema sobre los ángeles. ¿Sí? Por eso a través de los ángeles, especialmente aquí hablando de Gabriel, vamos a meditar la palabra de hoy y sacar la lección espiritual. Aquí este versículo es cuando Gabriel confiesa una palabra importantísima. Miren. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Sí, esta palabra es muy importante. Miren, aquí se presenta a Zacarías, pero aquí Gabriel se presentó primero a el profeta Daniel. Por eso primero se presentó a Daniel, luego 600 años después se presentó a
Zacarías. Aquí Gabriel, que se presentó a Daniel, y Gabriel, que se presentó a Zacarías, no ha cambiado. Sigue manteniendo su puesto, ¿no? Siempre está delante de Dios. Dice que he sido enviado a hablarte. Es decir, siempre está presto para hacer la voluntad de Dios. Está listo, preparado, ¿no? Miren, en otra traducción, esta palabra dice, estar siempre firmes a los pies del Señor. Esto quiere decir, por eso a través de Gabriel hay mucho que aprender. Hoy vamos a meditar. Primero, la importancia de estar de pie delante de Dios. Este primer punto vamos a meditar. Y segundo, también a través de los valientes de David podemos meditar también, que no abandonaron su puesto. Y tercero, también sobre ángeles, pero con una característica diferente, se llaman serafines. A través de los serafines también aprendemos el día de hoy. Y de Gabriel, obviamente, que no ha cambiado en toda su vida. Cuando se presentó a Daniel, no ha cambiado, era el mismo, ¿no? Tenía la misma característica, estando delante de Dios, presto para servir. Por eso nosotros, hoy escuchemos atentamente esta palabra. Es una palabra para guardar nuestros puestos, ¿sí? Pues yo he puesto el tema como Gabriel, que está delante de Dios. Este es el tema de hoy. Vamos a buscar en la Biblia, aquí mismo, Lucas capítulo 12, un poco más adelante, versículo 35. Lucas 12, 35. Vamos a leer juntos. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Aquí es la palabra de estar preparado para trabajar. Estén ceñidos vuestros lomos. Aquí ceñidos vuestros lomos, ¿qué significa? Los que hacen ejercicio y alzan mucha pesa, ¿no? Se ponen una faja, ¿ya? Esto es estar ceñido para poder hacer mucha fuerza, ¿no? Esto es estar ceñido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. No solamente indica nuestra vista, sino también las cosas espirituales que debemos ver. Estas dos cosas, ¿no? Por eso así tenemos que estar prestos, ¿no? Según la traducción, nueva versión internacional, se traduce, manténganse listos, ¿sí? Tal como Gabriel. Tenemos que estar listos, preparados para hacer la obra fuerte, ¿no? Con mucha fuerza. Eso significa ser entrenados por el Señor. ¿En dónde debemos estar firmes? En el Señor. Solamente en el Señor podemos tener la fuerza, ¿sí? Filipenses buscamos, capítulo 4. En Filipenses capítulo 4, vamos a leer versículo 1. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer juntos. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ya, es palabra del apóstol Pablo, ¿no? Así que, hermanos míos amados y deseados, ¿sí? El apóstol Pablo tenía gran amor para todos los hermanos. Aquí a la iglesia de Filipo está dando un consejo, ¿no? Gozo y corona mía. Ya sabemos que el apóstol Pablo predicaba a esta iglesia, por eso es la corona del apóstol Pablo. Les quería dar un consejo, ¿no? Como hoy yo a ustedes también. Estad así firmes en el Señor, amados. Hoy en día la maldad del mundo se está aumentando, ¿no? Satanás
en el mundo ya no opera, porque el mundo está confundido, lleno de maldad, lleno de pecados. Pero ¿dónde está operando Satanás? ¿En dónde? En la iglesia, en los creyentes, en los cristianos renacidos, está poniendo tentación, piedras de tropiezo. ¿Sí? Si no estamos firmes, podríamos tener alguna adversidad, alguna tribulación, sufrimiento, y podríamos caer, ¿no? Por eso nosotros tenemos que hacer oído a estos consejos, estar firmes en el Señor. Desde la antigüedad, los que servían en la casa de Dios siempre estaban firmes todo el día, no solamente en el día, sino también en la noche. Vamos a buscar Salmos, capítulo 134. Salmos, capítulo 134. Versículo 1. Salmo 134, versículo 1. Vamos a leer juntos. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Miren aquí. En la antigüedad, aquí explicando los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová no solamente estaban por el día, sino aquí dice, estáis por las noches. Pero aquí siempre estaban firmes en Dios, preparados. ¿Pueden entender? Ellos estaban por las noches, es decir, con tribulación, con ansiedad, con sufrimiento, siempre estaban preparados para servir, aunque sea en la noche en sufrimiento. Ayer he visitado un distrito, ¿sí? Hemos aprendido un poco sobre Jeremías. ¿Sí? Jeremías, ¿ustedes saben cómo le decían a Jeremías? El profeta de lágrimas, lágrimas. Él confesando, en una palabra dice, todas mis cuerdas están rotas. ¿Sí? Él quería predicar al pueblo de Israel, cuando fue llevado a cautiverio, hay que arrepentirse. Él predicaba para que todo el mundo venga al Señor, pero la mayoría no hacía caso. Todo el mundo se huía, se iba a su propia casa. Nadie quería escuchar la palabra de Dios. Por eso Jeremías sufría. Hasta sus propios hijos, dice, me han abandonado. Ya no tenía esperanza. No había quien cuelgue mis tiendas. Tiendas como la casa, ¿no? Por eso así, no tenía casi esperanza. Él confesó con dolor en el corazón, todas mis cuerdas están rotas. Tenía gran sufrimiento. Pero había una cuerda que nunca se rompió. ¿Cuál sería? Es la confianza, es creer correctamente en el Evangelio, es la cuerda de Dios. Esa cuerda nunca se rompe. Hoy en día hay muchísimas cuerdas en el mundo. Hay la cuerda del trabajo, ¿no? La cuerda de los amigos del mundo. La cuerda para los estudiantes. Miren, cuando nacemos, ya nacimos conectados con cuerda, ¿no? ¿Qué cuerda? El cordón umbilical. Pero todas las cuerdas de este mundo ya no son eternas, sino son frágiles y hay que romper, cortar. Cuando nace el niño, el doctor, ¿qué hace? Lo primero es cortar esa cuerda. Este niño, creciendo un poco, hace amistades en el colegio. ¿Pero estas amistades serán para siempre? ¿Ustedes se acuerdan de sus amigos de primaria? ¿Seguro? Ya, muy buena memoria. Así hay cuerdas en el mundo. Miren, mucho cuidado. En el mundo ellos piensan que el dinero, el honor, riquezas, fama, que estas cuerdas son eternas. Pero realmente ellos no saben que todas estas cuerdas son frágiles y se pueden romper en cualquier momento. Cuando los hijos crecen, ya estudia bien, trabaja, luego se casa,
esa cuerda familiar que hace. Esos hijos que hacen, tienen que marcharse, ¿no? Todavía no es mi caso, pero seguro llegará el momento. Esas cuerdas familiares también se rompen. Después de recibir la salvación, cuando uno recibe la salvación en un hogar, toda la demás familia se vuelve en contra, ¿no? La palabra de Dios dice, los enemigos son los de afuera o los de casa, los de la propia casa. A veces se puede romper las relaciones familiares. Son cuerdas del mundo, pero la cuerda de Dios nunca se rompe. Por eso con sufrimiento aquí, como dice, los siervos de Jehová, los que están en la casa de Jehová por las noches. Aunque yo esté sirviendo al Señor, pero tengo sufrimiento, tengo que acordarme que el Señor me sostiene con sus manos y esa cuerda nunca se romperá. Eternamente y para siempre, explicando la Biblia, ¿no? Por eso así, aquí la casa de Jehová indica al altar, al templo, también al tabernáculo. Antiguamente allí los hombres resolvían el problema del pecado. Hoy en día, ¿cuál será el templo de Dios? El templo de Dios es la iglesia, no las paredes, sino la iglesia, es decir, cada uno de nosotros, los salvos. Por eso ahora en el Señor, nosotros debemos estar firmes, preparados para servir, para hacer cualquier obra, ¿no? Eso es la casa de Jehová hoy en día. Imaginemos estar sirviendo, aquí en España tenemos rey, ¿no? Alguien tiene un trabajo en el palacio del rey de España. ¿Cuán glorioso sería? Aunque alguien esté sirviendo de limpieza, está trabajando para el rey, ¿no? Tiene gran honra. ¿Es así o no? Si está trabajando en la cocina, está cocinando para el rey. ¿Es un trabajo glorioso o no? Es verdad. Pero ¿cuánto más sería servir al Dios Altísimo? Cuán sublime, ¿no? Por eso para los servidores, ya tengan en cuenta esta palabra. Los servidores son como columna de la iglesia. Ellos no deben moverse ni a izquierda ni a derecha. Hay que estar firmes, permaneciendo, así sea, en la noche, con sufrimiento. ¿Está bien? Sí. Vamos a ver una palabra interesante, Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. El versículo 9, vamos a leer algunos versículos. Primero, el versículo 9. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer juntos. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. ¿Han leído esta palabra antes? Miren aquí, en la antigüedad, todos los sacerdotes tenían que estar de pie, sirviendo al Señor. Pero aquí, esta palabra muy curiosa, ¿no? Voy a leer de nuevo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, ya junto al pilar del templo de Jehová. ¿Qué pasó aquí? Es un sacerdote que tenía que estar de pie, firme en Dios, sirviendo, ¿no? Pero aquí que estaba sentado. ¿Qué pasó? Ya, no sale por qué estaba sentado. Pero hoy podemos imaginar. Los siervos de Jehová estáis por las noches. No sé si tenía gran sufrimiento, dificultad por la salud, no lo sé. Pero por algún motivo él se sentó. Por cansancio, no lo sé. Trabajando un año está bien, ¿no? Estaba de pie. Pero 2 años, capaz, se sentó. Sentarse, ¿qué significa?
nosotros también podríamos ser este sacerdote Eli. Podríamos sentarnos. A veces no nos damos cuenta, pero podría enfriarse nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. Por eso hay que tener mucho cuidado. Este sacerdote no solamente una vez se sentó, sino pasó todo el tiempo sentado en la silla. Capítulo 4, vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 12 y 13. Primera de Samuel, capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a leer juntos. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Aquí explicando, había una guerra. En esta guerra alguien sobrevivió, ¿sí? Por eso versículo 12 dice, y corriendo de la batalla un hombre, él sobrevivió. Él vino a contar al sacerdote Elí lo que había pasado, ¿no? Pero el versículo 13, y cuando llegó aquel hombre, he aquí que Elí nuevamente estaba sentado en una silla. Sigue sentado en la silla. No quiere volver otra vez al camino correcto. No quiere enderezar sus pasos. No quiere corregir sus errores. Seguramente puede sentarse, pero rápidamente hay que volver. Hay que pararse, estar de pie como Gabriel. Hay que estar firmes, presto para trabajar. En ese momento, en esta guerra, el arca del pacto fue robada. ¿Sí? Por eso aquí, versículo 13, última parte, dice, llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, ya que el arca fue robada, toda la ciudad gritó. Se ha robado el arca del pacto. ¿Cuánto dolor tendría este sacerdote? Este sacerdote era quien custodiaba el arca. Por eso en ese momento se afligió su corazón. Tenía gran temor. ¿Qué es el arca de Dios? Si vemos el tabernáculo, se divide en dos lugares, ¿no? Lugar santo, lugar santísimo. En el lugar santo los sacerdotes pueden entrar. Pero en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote ingresaba. ¿Por qué? Allí estaba el arca del pacto. El arca del pacto significa donde Dios mora, donde está Dios. Ese arca del pacto, hoy en día, antes estaba cubierto por un velo que dividía estos dos lugares, pero cuando el Señor Jesucristo murió, este velo del templo se rasgó en dos. Ahora todo el mundo puede entrar. Entonces, ¿qué significa el arca del pacto? Podríamos decir, en pocas palabras, ¿no? Es el evangelio de Jesucristo. El sacerdote Elí, no sé por qué, pero se sentó una vez, continuó sentado. Por eso allí fue sustraída, fue robada el arca. ¿Qué significa esto? Hoy en día en nuestras vidas cristianas, si alguien se duerme y no recupera la comunión, no vuelve a los caminos para el servicio, a esta persona también se robará, ¿qué cosa? El evangelio. No su salvación, no me malentiendan, sino a esta persona se robará el evangelio de su boca. ¿Entienden? Esta persona está sentada, es decir, no puede trabajar para el Señor correctamente, por lo tanto, no puede hablar el evangelio, no puede salir de su boca. Ha sido robado de su boca. Si es robado el evangelio de la boca, cuando él habla, ¿qué saldría? Solamente cosas vanas, cosas del mundo. A veces hasta cosas impías, ¿no? De pecado. Por eso nosotros tenemos que entender, aunque estemos en tribulación, sufrimiento, si somos siervos de Jehová, hay que estar firmes, preparados y listos para servir.
¿Qué sucedió con el sacerdote Elí? Versículo 18. Aquí mismo, capítulo 4, versículo 18. Vamos a leer juntos. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. La verdad, no entiendo por qué 40 años ha juzgado al pueblo de Israel, pero ¿parado de pie o sentado? Sentado en la silla. Si vemos capítulo 1, Elí sale sentado en la silla. Esa es su vida, ¿no? Su ministerio. Pero al final de su vida, él muere también sentado en la silla. Podríamos decir, es una persona que recibe la salvación, pero no comprende que esta salvación es tan grande. Ha recibido la gracia, pero en vano. No quiere servir, no quiere trabajar. Solo estar mirando sentado, ¿no? Desde lejos. Cuando uno se sienta, se hace un poco pesado, robusto, ¿no? Allí no puede andar, no puede caminar, no puede trabajar. También se nubla la vista espiritual. Sí. Esto pasó con el sacerdote Elí. Regresamos atrás, capítulo 1, primera de Samuel. Versículo 9, leo yo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Hasta aquí voy a leer. Aquí sale Ana. Ana es mujer del Cana. El Cana tenía otra esposa, se llama Penina. Ana dice que se levantaba. Siempre ella quería orar. Versículo 7 dice, y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Eso es Ana. La irritaba así, ¿quién? Esto Penina, la otra mujer, ¿no? Por lo cual Ana lloraba y no comía. Aquí Ana sale que tenía gran sufrimiento. Por eso ella cada año subía al templo, a la casa de Dios, a orar. ¿Cuál era el problema de Ana? Ana no podía tener hijo. Sí. Ahora nosotros tal vez no podamos comprender esta palabra, pero en la época de Ana, en Jerusalén, era una mujer que tenía maldición, era maldita, ¿no? Por ejemplo, su esposo, también ellos tienen que procrear muchísimo, ¿no? Pero aquí el Cana tenía gran sufrimiento. Ana por eso lloraba, porque no podía dar hijos, no podía tener hijos, por eso ella cada año quería orar. En ese momento, si un siervo de Jehová, en este caso Elí, tiene que ayudar a Ana, tiene que dar fuerza, aliento. Pero este Elí, por estar sentado en la silla, se hizo hombre viejo y pesado. ¿Qué pasó? No podía trabajar, no podía ayudar a los hermanos. También su vista espiritual se cegó, se nubló. La palabra dice, tienen vistas entenebrecidas. Así explica, ¿no? ¿Qué pasó con Elí? Ha confundido a Ana. Miren, versículo 13. Vamos a leer versículo 12 y 13. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Elí es sacerdote, él tiene que saber, ¿no?, todas las cosas de sus siervos. Es decir, los servidores tienen que saber las cosas de los hermanos, hay que ayudar, apoyar. Pero aquí se ha entenebrecido su vista espiritual. Elí la tuvo por ebria. Ana estaba orando, ¿ya?, con gran esfuerzo, ¿no? Ella rogaba, dice que siempre lloraba, no comía, es decir, tenía gran sufrimiento. Nosotros podemos sacar dos conclusiones.
Por eso, el poder de la oración. Ana oraba. ¿Ella recibió hijo o no? Sí. Pero Elí, ya, por sentarse en la silla, no recibió recompensa, galardón. Por eso él murió en su silla. Ana recibió lo que pedía. Por eso ustedes tienen que reflexionar cuál es el poder de la oración. Si tienen algún sufrimiento, hay que orar, hay que doblar las rodillas y pedir a Dios. Ahora somos hijos, ¿no? No tenemos barrera del pecado. Por eso continuamente podemos orar al Señor. Esta es la historia de Ana. Los más robustos, ¿no? Vamos a buscar Salmos, capítulo 78. Salmos 78. Versículo 31. Salmos capítulo 78, capítulo 31. Vamos a leer juntos. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Aquí está explicando cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Pasando el Mar Rojo, entraron en el desierto 40 años. Una pregunta, aquí salen los más robustos, ¿no? Elí se ha hecho hombre viejo y pesado, ¿no? Robusto. ¿En el desierto será fácil engordar? No hay comida en el desierto. Pero aquí salen que habían más robustos. No lo sé, pero seguramente ellos algo estaban haciendo mal. Aquí, en otras palabras, robustos indica codiciosos. Recuerden, en el desierto solamente Dios daba el alimento espiritual que era el maná. Pero ellos tenían codicia, querían comer carnes. Por eso allí Dios mismo ha dicho, ¿no? Ya, yo daré comer carne, pero ellos comerán tanto que saldrá por sus narices. En ese momento ellos tenían que parar allí, ¿no? Señor, está bien, lo siento. Mejor comemos maná. ¿Es así o no? Pero ellos tenían gran codicia. Quisieron seguir adelante. Por eso allí el Señor hizo traer codornices del mar y ha dado abundante carne, ¿no? Pero ellos comían mucho, por eso se hicieron robustos. Codicioso, ¿no? Codicioso es igual que robusto. Es decir, no tiene la vista para las cosas espirituales, sino para las cosas de este mundo. Eso es codicioso, ¿no? Solamente quiere ganar, trabajar, ¿sí? Solamente piensa en sí mismo, pero no piensa en la iglesia, en la predicación, no piensa en las cosas espirituales. Vamos a ver sobre estos robustos. Números capítulo 11, versículo 33. En Números capítulo 11, 33 y 34. Números capítulo 11, capítulo 33 y 34, vamos a leer juntos. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, ¿no? Por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Es igual, ya que hemos leído Salmos, los más robustos indica solamente pensaban en las cosas carnales, la codicia del mundo, ¿no? En el mundo hay mucha tentación, hay mucha maldad. También
si ganare un hombre todo el mundo, pero perdiere su alma, ¿qué recompensa dará por su alma? Es decir, si alguien gana todo el mundo, los millonarios, los ricos, ¿no? Pero él pierde su alma, toda la vida del mundo ha sido en vano. Alguno podría decir, sí, es una cuerda que para ellos piensa que no se rompe, ¿no? Si tiene buena economía, buena familia, ¿cuánto puede disfrutar de esto? 70 u 80 años, ¿no? 90, algunos 100, con buena salud, pero al final tiene que romperse con la muerte. En Eclesiastés, explicando, ¿no? Cuando uno muere, ¿qué puede sacar de este mundo? Dice que venimos desnudos y cuando nos vamos, también sin llevar nada en nuestras manos. No podemos sacar nada en este mundo. Pero si alguien no tiene buena condición en este mundo, pero siempre está firme, no abandona su lugar, no abandona su puesto, esta persona tendrá gran victoria. Esto es seguro. Vamos a ver un ejemplo de las personas que no han abandonado su puesto. ¿Sí? Aquí mismo, más adelante, Segunda de Samuel capítulo 23. Segunda de Samuel capítulo 23. El versículo 8 leo yo. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José, Basebet, el Tagmonita, sí, principal de los capitanes. Ya, aquí salen los valientes de David. Sí. Hoy quiero meditar solamente sobre uno. Versículo 11 y 12 vamos a leer juntos. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Ya, en este capítulo ustedes pueden leer sobre los valientes de David. Ahí pueden leer todos los nombres de los valientes de David. En el versículo 11 sale Sama. Sama era uno de los valientes de David. Aquí los filisteos habían visto un pueblo del rey, se llama Lei. Allí había un terreno lleno de lentejas. Por eso querían este terreno, ¿no? En ese momento querían hacer la guerra. El versículo 11, desde la mitad, los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Miren, venían todos los filisteos a tomar este terreno de lentejas. En ese momento los filisteos tenían gran fuerza, ¿no? Por eso el pueblo tuvo miedo y comenzó a salir uno a uno, ¿no? Se fueron, huyeron. Todo el pueblo había huido. Pero este valiente, ¿qué hizo? Versículo 12. Él entonces, hablando de Sama, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. ¿Él huyó? No huyó. Permaneció en su puesto. Él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Hoy en día podemos decir, él es como un guardaespaldas, ¿no? Un escolta. Los escoltas, ellos para poder custodiar a un presidente, ministro, ¿qué ellos calculan? Hasta su muerte. Ellos piensan así, tengo que cuidar al presidente. Si alguien viene a asesinar al presidente, yo tengo que exponer mi vida. Eso es un guardaespaldas, ¿no? Podríamos decir que es como el valiente de David, Sama. Él calculó su vida. Primero, él tenía la palabra de David como la misma palabra de Jehová. Él conocía, David ha sido ungido por Dios. Por eso toda palabra de David
es igual, es la palabra de Dios. En ese momento él reconocía, tengo que pelear hasta la muerte. Todo el pueblo se huía, pero si él se mantuvo en el puesto, él pudo hacer toda la obra que Jehová le había dicho. Él mató a todos los filisteos. Para poder matar a todos los filisteos, él tenía que estar bien entrenado. Es así, ¿no? Ustedes pueden pelear con 2, con 3, con 5. ¿Cuántos filisteos serían? Miren, para poder pelear hay que estar bien entrenados. Si no se entrena, no puede pelear. Antes yo conté esta misma historia a los hermanos. Entonces dijeron, desde ahora me anoto al gimnasio. Ahora me apunto al gimnasio. No piensen así, ¿eh? Ya, en la Biblia dice, el ejercicio para nada aprovecha, ejercicio corporal. No es que para nada aprovecha, sino hacer ejercicio por la salud está bien. Pero pensar que hacer ejercicio es como el propósito de nuestra vida, eso está mal. Pero aquí no es entrenarse solamente físicamente, sino espiritualmente. Ustedes tienen que entrenarse en palabra, en oración, en sacrificio, en tribulación y sufrimiento. Recuerdo las palabras de un pastor para poder predicar, ¿no? Me dijo, hermano César, no tienes que pensar en predicar, solamente en entrenarte en las cosas celestiales. Solamente entrena, aprende la palabra, memoriza. Hoy ustedes han recitado, ¿no? Han memorizado. Hay que memorizar correctamente, aunque sea un versículo a la semana. ¿Sí? Así se están entrenando, ¿no? Cuando vengan dificultades, no huirán como este pueblo, sino se pararán como Sama y tendrán ¿qué cosa? Aquí, versículo 12, última parte. Y Jehová dio una gran victoria. Ustedes quieren conseguir grandes victorias, hay que permanecer primero donde Dios me ha puesto. Pastor, todavía no tengo ningún ministerio, pero ahora está en la iglesia. Hay que permanecer solamente en la iglesia. Luego el Señor les dará algún ministerio. Ese ministerio hay que amarlo, protegerlo, cuidarlo, para siempre guardar la obra del Señor. No hay que abandonarlo, ¿no? Así, Sama siempre estuvo de pie, firme como Gabriel. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Gabriel no se cambia. Sama, imaginemos Sama. Antes hubo otra batalla. ¿Sama hubiese huido? No huyó. Aquí no huyó. Si hay una batalla posterior en el futuro, ¿huirá? No huye. Es decir, no se cambia. Su característica siempre sigue siendo la misma. Nosotros también, especialmente hoy en día, los cristianos se cambian. Por eso yo quiero pedirles, no se cambien. En San Juan, capítulo 15, explicando, separados de mí, nada podéis hacer. A veces está firme, pero por algún sufrimiento o tribulación, ya se cambia. De repente, lo siento, como por arte de magia, desaparece, ¿no? Ya no lo vemos. Yo tengo dolor en el corazón cuando veo esto. Son hermanos fieles, pero por un tiempo, luego después, desaparecen. Nosotros no seamos así, sino, más bien, tomemos el ejemplo de Sama. Este es valiente de David, ¿no? Él reconocía toda la obra de David como si fuese la misma palabra de Dios. En la iglesia también, los pastores solamente aprenden para luego predicar, luego enseñar. Ustedes también tomen la palabra con responsabilidad de los ministros de la iglesia. Y también nosotros tenemos que ser buenos administradores, es decir, ser fieles hasta la muerte. En 1 Corintios dice, ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Otra palabra de fiel es estar firmes en el Señor. Eso es ser fiel. Alguna persona dice, yo soy fiel, pero nunca viene a la iglesia, ¿él sería fiel? Ya, una persona fiel es el que está siempre en su lugar. Hay trabajos pequeños en la iglesia, hay trabajos grandes, pero en cualquier trabajo tengo que estar firme. Eso es ser fiel. Ahí el Señor les dará gran victoria. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 14.
Vamos a leer algunos versículos. Versículo 26 al 30. San Lucas 14, 26 al 30. Vamos a leer juntos. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ya, aquí explica dos cosas. Primero, para ser discípulos del Señor, ser como siervos del Señor, hay que abandonar toda nuestra vida, todos nuestros motivos, todos nuestros como sueños. Todo esto hay que abandonar. Allí puede ser un buen discípulo del Señor. Alguno teniendo sufrimiento, ¿qué debe hacer? Aquí, el que no lleve su cruz y viene en pos de mí. Es decir, lo contrario, ¿no? Aunque tengo sufrimiento, hay que coger esta cruz y cargarla. Con este sufrimiento también debo seguir al Señor. Y otra cosa, como Sama calculó hasta su propia vida, es decir, yo no abandonaré mi puesto, así sea que muera. Aquí también explica sobre el cálculo de nuestra vida cristiana. No sé en qué lugar están ustedes de la edad. Jóvenes, podrían decir, tengo tanto tiempo, ¿no?, para vivir. Adultos, más adultos, ancianos. Pero ustedes tienen que calcular el tiempo de su vida. Hay que calcular. Yo creo que los pastores han predicado bien sobre los seminarios bíblicos, ¿no? El fin del siglo, el fin del mundo, ¿está lejos o cerca? Está muy cerca. Si vemos la noticia, ya podemos saber todas las señales ya cumplidas. Hay muchísimas señales. La recuperación de Israel es la mayor señal. Ya listos. Cuando habrá rumores de guerra. Ahora, ¿hay guerra o no? Hay muchos rumores de guerra. Por eso así, todas las señales están ya listas. ¿Qué falta? El Señor está tocando la puerta según San Mateo 24. Entonces, ¿por qué todavía no calculo mi vida? Hay que calcular nuestra vida cristiana. Yo tengo tantos años, de aquí a tantos años, ¿cómo debo obrar para el Señor? ¿Cómo debo servir? Tengo que pensar en esto, ¿no? Ustedes quieren tener gran victoria, calculen su vida. Hay que calcular correctamente. Si no calcula, cuando el Señor venga, dice que todos seremos como avergonzados. Nos iremos. Pero más bien alguien que trabaja con sufrimiento, tribulación, cuando venga el Señor, corremos hacia Él con llanto, con lágrima, ¿no? Allí yo he trabajado tanto, Señor. Ya, no lo he hecho tan bien, pero aquí está el trabajo que tú me has encomendado. Por eso calcula en su vida, no sé en qué tiempo vendrá el Señor, pero seguro pronto vendrá. Hay que calcular bien nuestra vida. En Romanos 14, ¿no? Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos, para el Señor, morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto es verdad. Por eso hay que calcular mi vida. Yo quiero poner mi vida en servidumbre, quiero servir al Señor todos los días. Siempre estar de pie firmes en mi puesto. El Señor me ha traído a esta iglesia, aquí debo permanecer, también aquí debo servir, donde el Señor me necesite, ¿no? Y también, vamos a regresar aquí mismo, un poco atrás, San Lucas, capítulo 1, nuevamente vamos a leer. Versículo 19. Vamos a leer nuevamente, versículo 19.
Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte las buenas nuevas. Ya. Gabriel, otra característica es, siempre anuncia las buenas nuevas. Sí. Podríamos sacar la lección espiritual. Nosotros también tenemos que ser como Gabriel. ¿Qué son las buenas nuevas? ¿Alguien sabe? El Evangelio, sí. Buenas noticias también, pero más exactamente el Evangelio. Romanos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Vamos a leer juntos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí explicando, ¿no? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, ¿no? Buenas noticias. ¿Ustedes han visto los pies hablando? Aquí dice que los pies anuncian. ¿Han visto los pies hablando? ¿Y por qué escribió así? ¿Qué significa esto? Sacrificio. Hay que ir. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿no? A toda criatura hay que predicar. Id significa hay que hacer algo. Después de la salvación hay que servir. Hay que estar firmes, preparados. Esto indica. Aquí los pies indica mi sacrificio, mi esfuerzo. Aún en sufrimiento, como estando en las noches, hay que servir. Esto indica la vida cristiana. Al final, Dios recompensará, como explica Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No en familia, sino personalmente, a cada uno. Cada uno calculando bien su vida, él tendrá gran victoria, gran recompensa, galardón o premio, ¿no? De distintas maneras podemos llamarlo. Y por último también quería meditar sobre serafines. ¿Sí? ¿Qué es serafines? Vamos a buscar Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos a leer versículo 1 al 3. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3. Vamos a leer juntos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hasta aquí. Y aquí en Isaías, explicando, más o menos, en el año que murió el rey Usías, ha visto, sí, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Allí, al lado, ¿no? Y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había, ¿qué cosa? Serafines, ya, otro tipo de ángel. Ellos también estaban allí, firmes, de pie, esperando, ¿no?, la orden del Señor para servirles. Ellos son un poco diferente la característica. ¿Cuántas alas tienen? 6 alas, sí. Por eso aquí, con 2 cubrían su rostro, ya, rostro. Con 2 cubrían sus pies,
y con otras 2 volaban, ¿no? Así, ¿qué significa cada una de ellas? Vamos a meditar un poco. Primero, con 2 cubrían su rostro. Cubrir el rostro, ¿qué significa? Se llama humillarse. Humillarse nosotros mismos. Y enaltecer al Señor. Esto significa, antiguamente, cuando alguien veía al rey, lo siento, cuando pasaba el rey, ¿alguien podía mirarlo? No, no podía mirarlo. Él agachaba su rostro, cubría su rostro. No podía mirar al rey. Ahora todo el mundo podemos mirar, ¿no? Pero antiguamente se cumplía el orden. Sí. Hoy en día el mundo totalmente desordenado, ¿no? Entre la familia, los hijos deben obedecer a los padres, ¿no? Pero hoy en día los padres obedecen a los hijos. Lo siento, no sé si será el caso. Pero realmente hoy el mundo está desordenado. Dicen, democracia es justicia. ¿Democracia es justicia? No es justicia democracia. Esto inventaron los hombres. Si 10 personas, ya, todos tienen buen voto, pero para hacer maldad, ¿eso es democracia? ¿Eso está bien? Ya, no es justicia. El hombre piensa así, democracia, esto es justicia. Aplauden, ¿no? Los políticos están totalmente confundidos. Lo siento. También, el hombre tiene que casarse con la mujer. Pero hoy en día, hombres con hombres se casan. Mujer con mujer. Ya el mundo ha perdido el orden. Por eso aquí indica, con 2 cubrían sus rostros, es reconocer al Dios altísimo, sublime, excelso. Este es el Dios altísimo. Cuando subió a orar al templo, estaba el fariseo y publicano. Entre los 2, ¿cuál estaba humillado? El fariseo oraba, ¿no? No soy como los otros hombres, yo doy diezmo de todo lo que gano. Ya, así se excusaba, ¿no? Pero este pecador publicano no podía alzar su vista al cielo. No podía. Él se humillaba. Todo aquel que se humilla, él puede recibir la salvación. Esto primero, para recibir la salvación, hay que tener el corazón contrito y humillado. Él no podía ver al Señor. Por eso cubría su rostro. Se golpeaba diciendo, soy pecador. Sé propicio a mí. Es decir, sálvame, Señor. Ayúdame. Esto quiere decir, hay que humillarse. Si entre ustedes alguien todavía no tiene seguridad de la salvación, hay que humillarse. Hay que humillarse. Tiene que bajar el rostro. Señor, yo he cometido grandes pecados. Guíame, ayúdame para poder conocer qué es el evangelio verdadero. ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Después de recibir la salvación, también debemos vivir una vida en humildad. Ya, bajando la cabeza. Soy siervo inútil. Yo solamente quiero hacer lo que tú me mandes. Así, con 2 cubrían sus rostros, indica humillarse a sí mismo y enaltecer al Señor. Vamos a buscar Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer versículo 6. Éxodo capítulo 3, versículo 6, leamos juntos. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esta es palabra importante, ¿no? Aunque era Moisés, pero tuvo miedo de mirar a Dios. Él cubría su rostro. Es decir, tenía el corazón humillado delante del Señor. Todo aquel que se humilla
lleva la vida cristiana bien. También puede siempre estar preparado, listo, firmes y no abandona su puesto. El apóstol Pablo también, él se humillaba. También voy a leer un versículo. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, en quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Miren, Juan el Bautista, desde el vientre de su madre era lleno del Espíritu Santo. Pero cuando veía a Jesús, él confesaba, no soy digno de desatar encorvado la correa del calzado. Él también se humillaba delante del Señor. Eso es humildad. Eso es servir con el corazón limpio. También el apóstol Pablo siempre se humillaba. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Sí. Hay un señor, se llama James Simpson. Él descubrió la anestesia. Antiguamente se utilizaba anestésico del cloroformo. Alguien es médico aquí, él conoce, ¿no? Dice que él dando clase en una universidad de Reino Unido, esto en Edimburgo, le hicieron una pregunta. Esta persona ha descubierto el anestésico de cloroformo. Pues un estudiante le dijo, señor Simpson, ¿cuál sería el mayor descubrimiento de su vida? Todo el mundo pensaba, yo he descubierto la anestesia, ¿no? Pero él respondió, el descubrimiento más importante de mi vida, primero fue reconocer que era pecador y encontrarme con el Señor, quien me salvó de los pecados. Eso es maravilloso, ¿no? Él se convirtió al cristianismo. Por eso nosotros también, aunque tenemos talento, tenemos grandes cualidades, pero siempre debemos bajar la cabeza ante el Señor. Hay que humillarse. El que está humilde, él lleva la vida cristiana correcta. Tiene gracia de Dios. Vamos a buscar salmos, algunos salmistas que han dicho en su palabra. Vamos a buscar Salmos primero 73, versículo 22. Salmos capítulo 73, versículo 22. ¿Lo encontraron? Vamos a leer juntos. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. En sus Biblias, este Salmo 73, ¿de quién es? Salmo de Asaf. Este salmista se humillaba. Él confesaba, tan torpe era yo que no entendía. Él es escritor de la Biblia, es un salmista, ¿no? Pero él se humillaba. Yo soy torpe, también soy como una bestia. Proverbios capítulo 30, busquemos más adelante. Versículo 2. Proverbios capítulo 30, versículo 2. Vamos a leer juntos. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Aquí también, el escritor de este proverbio, ¿no? Dice palabra de Agur. Agur escribió esto. Pues aquí, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Siempre se humillaba, siempre cubriendo su rostro. Él tenía humildad, no abandonaba su puesto, ¿no? Y Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. El apóstol Pablo también se humillaba, confesaba esto. Versículo 8.
Efesios capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer juntos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí el apóstol Pablo explica la humildad, cubriendo su rostro, ¿no? ¿Cuántas epístolas escribió? 16, ¿no? Pero aquí dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Eso es cubrir el rostro, humillarse, ¿no? Vamos a regresar a Isaías capítulo 6. Vamos a dejar marcado Isaías capítulo 6. El versículo 2. 6:2, voy a leer. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ya. Segunda característica de serafines. Con 2 cubrían sus pies. ¿Qué significa cubrir los pies? Significa mirarse a sí mismo. Es decir, santificarse o lavar los pies si han tocado algo inmundo. Es decir, examinar nuestra vida cristiana. Eso es cubrir nuestros pies. Cuando el Señor Jesucristo se ciñó la toalla y lavó los pies de los discípulos, estaba Pedro, ¿no? Pedro viéndolo le dijo, Señor, a mí no me lavarás los pies. El Señor le dijo, entonces no tendrás parte conmigo. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Lávame todo, ¿no? Báñame todo. Pero el Señor le dijo, ya, no es necesario bañarte o lavarte todo. ¿Por qué? Ya está cumplida la salvación, ¿sí? Pero es necesario, ¿qué cosa? Lavarse los pies. Con los pies tocamos lo inmundo. Con los pies tenemos grandes tentaciones. Andando donde no debemos de andar. Por eso hay que lavarse los pies. Es decir, reflexionar nuestra vida, llevar una vida en santidad como el Señor. Y también hay que cuidar los pies, porque tocando lo inmundo podría debilitarse también, podría ser eliminado. Primera de Corintios buscamos. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículo 26 y 27. Primera de Corintios, capítulo 9, 26 y 27. Vamos a leer juntos. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ya aquí explicando el apóstol Pablo, él también se guardaba, se cuidaba. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Es decir, no corría en vano, no peleaba en vano. Siempre la lucha era constante, pero ¿para qué? Para guardar los pies. Por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Alguien no tiene sufrimiento dentro de la vida cristiana, algo está haciendo mal, ¿no? Está disfrutando del mundo. Pero el que tiene sufrimiento, él está haciendo bien la vida cristiana. Él está llevando bien la vida de fe. Él está guardando sus pies a ver dónde toca, dónde camina, cómo anda. Por eso así, el apóstol Pablo también guardaba sus pies. Dice que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay que guardar los pies. Y por último, con 2 volaban los serafines. ¿Qué significa volar?
¿Alguien se ha tirado como paracaídas, en paracaídas? ¿Qué sienten? Algunos dicen gozo, ¿no? Ya, otros terror. Aquí dice, con dos volaban. Volar significa el gozo, ¿sí? También bailar, esto significa. Por eso los serafines cubrían su rostro, ya con dos. Con otras dos cubrían sus pies. Esto es santidad, ¿no? Y con dos volaban, es decir, tenían gozo. Los salvos que hemos recibido la salvación, ¿qué tenemos? Gozo. Si hoy muero, ¿dónde voy? Al cielo. Ya todo está saldado. Hay gozo en el Señor. Eso es el gozo. En Salmos se explica, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Aquí explica sobre cantores, tañedores, los que tocan instrumento, ¿no? Todas mis fuentes, es decir, toda mi alegría está en ti, en Dios, en el Señor. Por eso todo nuestro gozo debe de estar en el Señor. Primero hay que sentir qué es gozo. Hay que recibir el gozo de la salvación. Esto primero. Luego también hay que experimentar el gozo de la vida cristiana, el gozo del servicio, el gozo de amar los unos a otros, el gozo del sacrificio. Esto hay que experimentar. Cada uno tiene que experimentar. En Primera de Crónicas, vamos a buscar mejor, Primera de Crónicas 15. Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas 15, último versículo, versículo 29. Primera de Crónicas 15, 29. Vamos a leer juntos. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Ya, aquí quiero explicar. El rey David, cuando recuperó el arca, es decir, estando al lado del Señor, al lado de Dios, en ese momento saltaba y danzaba. Él tenía gozo, alegría. Por eso con dos volaban los serafines, indica el gozo y también bailar. Los salvos tenemos gozo, por eso ahora en toda nuestra vida cristiana debemos dar la gloria, la honra al Señor. Debemos también disfrutar de la vida cristiana, hacer toda la obra apasionadamente, ¿no? Con gozo, con alegría. En San Lucas, que hemos leído, capítulo 1, también sale la visita de María, madre de Jesús, a Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Sí. Cuando María fue a visitar a Elizabeth, en ese momento, Elizabeth teniendo a Juan el Bautista en su vientre, ya era lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista, desde bebé, estando dentro del vientre de Elizabeth. Cuando se acercó María, en ese momento el bebé saltó de alegría. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 1. Primero vamos a leer versículo 15. San Lucas, capítulo 1, versículo 15. San Lucas 1:15 leo yo. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Este es Juan el Bautista, ¿no? Estando en el vientre de su madre, ya era lleno del Espíritu Santo. Miren, aquí hay sabiduría. Todos ustedes, si están llenos del Espíritu Santo, cuando se acercan al Señor, obtienen gozo, alegría. Ahí pueden saltar de emoción. Por eso vamos a leer versículo 39 al 41.
Lucas 1, versículo 39 al 41. Leamos juntos. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Ya, Juan el Bautista estando en el vientre de Elisabet, viendo al Señor que se acercaba, ¿no?, en el vientre de María, en ese momento saltó en su vientre. Esto significa, con dos alas volaban, serafines, el gozo y saltar, bailar. Yo quería meditar un poco más, pero hoy hasta aquí quiero hacer un resumen. Sí. Hemos aprendido sobre ángeles. ¿Sí? Gabriel se presentó a Daniel, él no cambió. Después de 600 años se presentó a Zacarías, también no cambió. Siempre estaba delante del Señor, delante de Dios. Y también hemos aprendido sobre los valientes de David. Ahí había uno, se llama Sama, él nunca abandonó su puesto. Él fue puesto para pelear en la batalla, era valiente, él no lo abandonó. Nosotros también, si tenemos ministerios, no hay que abandonarlos. A veces hay pequeños ministerios, como limpieza, comida, alguna cosa, no lo abandonen. Hay ministerios grandes, tampoco deben abandonarlos. Y meditamos también sobre el sacerdote Elí. ¿Qué pasó con él? Estaba sentado en la silla, pero al mismo tiempo murió en la silla sentado. Sí. Y también hemos meditado sobre serafines. Sí. Con dos cubren su rostro, hay que humillarnos delante del Señor. Con dos cubren sus pies, esto se llama santificación, hay que mirar nuestra vida cristiana si estoy caminando correctamente o no. Y con dos volaban, indica el gozo, la alegría. Y por último, el Señor siempre nos quiere enseñar a través de cada cosa o creación el mensaje espiritual. Por eso nosotros no abandonemos nuestro puesto. Esta palabra, una palabra de advertencia para estar firmes y poder caminar de la mano del Señor, ¿no? Por ejemplo, Lucero, otro ángel, ¿no? Conocemos bien, ¿no? Lucero, ¿quién es? Satanás. En Isaías 14 sale, ¿no? Él quería ser igual que Dios. Quería ser igual que Dios. Él no bajaba su rostro, no se humillaba, sino que él mismo se enaltecía. Yo seré como el Altísimo. En ese momento fue derribado a tierra, ya fue eliminado. También algunos guardando el puesto por un tiempo, ¿no? Pero luego podría sentarse. Si se sienta, rápidamente hay que buscar la ayuda de Dios. Hay que recuperar la comunión y el gozo, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los colaboradores del apóstol Pablo, llamado Demas, al principio estaba, ustedes saben en la Biblia, siempre el que sale primero, este tiene mayor gracia, mayor gloria, ¿no? Mejor servidor, ¿no? Por eso Demas estaba primero que Lucas. Es decir, no era un mal colaborador. ¿Saben, no? Estaba primero que Lucas, que escribió el libro de Lucas, pero Demas, pasando un tiempo y mirando a Tesalónica era una ciudad importantísima, era muy buena ciudad para vivir. Por eso, mirando ahí esta ciudad, amó esta ciudad. Y allí, en la última época del apóstol Pablo, cuando ya terminaba su ministerio, lo abandona. Ustedes pueden creer esto. ¿Cómo pueden abandonar al apóstol Pablo, que ha predicado toda su vida, que ha escrito todas las cartas? ¿Cómo lo puede abandonar? Ya él dice que amando al mundo se fue a Tesalónica. Él fue eliminado. No guardó su puesto hasta el fin. Por eso nosotros más bien tomemos la enseñanza espiritual. Vamos a buscar por último versículo, Hechos capítulo 20. Esta palabra importantísima. Último versículo. Es como el testimonio del apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24.
Hechos capítulo 20, versículo 24, vamos a leer juntos. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ya. Cuando Sama estaba parado en el puesto, todo el pueblo se huía. Ustedes también, a veces, nos da dolor, pero alrededor de nosotros alguien se puede huir. Pero ustedes no se huyan, permanezcan allí. Por eso el apóstol Pablo confesó, pero de ninguna cosa hago caso. También no hay que estimar nuestra vida como que sea algo, sino aquí, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ya, no hay que pensar solamente en nosotros, sino en el Evangelio, ¿no? Con tal que acabe mi carrera. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Terminar la carrera de la fe. Por eso no es importante principio, sino el fin. Yo también quiero terminar, juntos con ustedes, la carrera de la fe. Esto es importante, ¿no? Y también anunciando, ¿no?, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio. Esto hay que anunciar, hay que predicar a todas las criaturas, ¿no?, que deseen escuchar. La persona que más ha sufrido en la Biblia se llama Job. Él tenía gran dificultad, ¿ya?, pero él aguantó hasta lo último y no cambió. Por eso al final Dios le dio gran victoria, ¿no?, doble porción de todo lo que tenía. Por eso hoy hemos meditado sobre Gabriel, que está delante de Dios. Vamos a orar juntos y terminamos. Dios Padre Santo Misericordioso, te damos gracias. A través de tu palabra santa queremos examinar nuestra vida, queremos corregir nuestros errores, queremos caminar de la mano tuya, Señor. Señor, tú nos has puesto en este rebaño santo que es la iglesia. Permítenos permanecer hasta terminar la carrera de la fe. También, Señor, a los que te sirven con amor y sacrificio, llénalos de gracia, Señor. Que abunde el gozo y la alegría en cada uno de los corazones de los que te buscan y de los que te sirven. Llena de gracia, Señor, a la iglesia de Tarancón. Guarda preciosamente al pastor Julián, a toda su familia. Llena de gracia a todas las iglesias de España que están predicando el Evangelio fuertemente en este 2024. Hoy hemos compartido tu palabra, que esta palabra se arraiga en nuestro corazón para poder practicarla en nuestra vida diaria. Dejando todas las cosas en tus santas manos poderosas, en el nombre de Jesucristo que nos ama, hemos orado. Amén.